Buenas tardes a todos. Vamos a esperar un minutito más y ya vamos a dar comienzo a la clase de consulta. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Por el chat también, que siguen saludando, Joaquín, Elizabeth. Bien. Bueno, ante todo, buenas tardes. Les damos la bienvenida a la clase de consulta. Quisiera saber si todos pudieron acceder al material, ¿sí? Tanto a las clases como también a la bibliografía. Bien, faltan algunos responder. La mayoría ha puesto que sí, que pudo acceder. Bien. ¿Tienen alguna consulta, alguna inquietud que les haya surgido a través de leer la bibliografía o ver los videos? Bien, ya tenemos a Carlos y a Guadalupe. ¿Quieren comunicarnos cuál fue su inquietud, su duda? Hola, profe. No, yo puse como que no tenía ninguna duda. Ah, está bien. Perdón. No, por favor. Poco, estaba justo conectando auriculares y sí, no entré a la bibliografía, pero vi los videos. Bien, Carlos. Perfecto. Bueno, de todos modos, había habido una consulta en el foro, ¿sí? De una alumna de este horario. Si no hay ninguna otra duda, vamos a comenzar por esa. Fiore. Sí, estaba esperando tu ok. Bueno, te cedo el mando entonces. Como que tiene tiempos así especiales. No, por las dudas que alguno quisiera comentar algo más, pero no. ¿Tenés que iniciar la grabación? Sí.
¿Lo Sí, inicias vos, Walter? bien, no. Gracias. Siempre en todo, de 10. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí veo a la estudiante que hizo la pregunta en el foro, Aldana Belén Ambesi. Justo está Exacto. como oyente solamente, así que bueno, no sé si pudo leer que también se la respondí, pero bueno, estuvo muy bueno el planteo de ella porque por lo menos es un buen disparador para aclarar algo tan general que a veces, incluso ahora a varios colegas todavía a veces se les confunde a la hora de pensar en algunas de estas enfermedades que causan muerte súbita. Les leo la pregunta de Aldana, que la tengo acá, me la había copiado en un rinconcito, que dice, con respecto a la necropsia, es sobre clostridios, ¿sí? La pregunta. Con respecto a la necropsia, tenía entendido que no se hace salvo que sea muy necesario a la hora de arribar a un diagnóstico, ya que al hacerla, como se observa en los videos en el medio del campo, estamos desparramando esporas por el medio ambiente. ¿Estoy en lo cierto? Y lo siguiente era también, como también el cuidado de los cuerpos con respecto al entierro y eso. Bueno, muchas gracias. Y está perfecto el planteo. Como decíamos, la pregunta que ella hace es sobre, o sea, en el título que ella pone ya de la pregunta es sobre clostridiales. Y la respuesta que nosotros le dimos es que probablemente se prestó a la confusión con otra enfermedad que causa muerte súbita, que es el Bacillus anthracis. Y quizás la confusión que puede llegar a surgir con esto es que justamente el anthrax, la enfermedad producida por el anthrax, sí es una zoonosis compleja y es contagiosa por los esporos por los que se llena, digamos, los cadáveres que mueren por esta enfermedad, y es ahí donde sí se recomienda justamente manipular lo menos posible los cadáveres y en tal caso, en lo posible, interrumpir la necropsia, tomar las muestras mínimas necesarias para confirmar el diagnóstico y tener también cuidado con el manejo de esos cadáveres, haciendo un entierre, agregarle fórmula al 5%, cal viva, bueno, después de cubrirlo con un nylon importante para que se degrade la mayor cantidad de material orgánico y después de casi 7 meses, recién ahí quemar esos cadáveres. Bueno, todo ese control está indicado para el carbunco, que también se conoce como carbunco bacteriano o carbunclo bacteriano. En esa terminología a veces puede llegar a ser confusa también esta otra enfermedad que estamos viendo acá, que es la mancha, ¿sí? Que la denominamos mancha, que también causa muerte súbita, pero que es producida por clostridios, que a diferencia de lo que era el Bacillus anthracis, acá en este caso se tratan de toxoinfecciones y no tenemos riesgo de contagio por contacto con los, digamos, con estos esporos, con los cadáveres, por la forma en cómo se maneja la enfermedad, ¿no? Cómo se da la patogenia de la enfermedad. Estos gérmenes son anaerobios, a diferencia de los otros que son aerobios, y la mancha, este nombre que se le da a esta enfermedad producida por el Clostridium yevo, particularmente, que ese es el patógeno, a su vez también se la conoce como pierna negra, también se la conoce como miositis necrotizante o necrosante, y también recibe el nombre de carbunco sintomático. Y ahí aparece otra vez esta palabra que puede ser la que genera a veces la confusión entre los colegas, porque justamente también utiliza el término carbunco, que a su vez se lo llama sintomático porque hace referencia a este color negruzco oscuro de las zonas de las lesiones, ¿sí? Como si fuera carbón, ¿no? ¿Sí? Y bueno, ahí se hace esa confusión. De hecho, hay vacunas que también a la hora en la etiqueta, ¿no? Cuando dice para qué sirve esta vacuna, también utilizan estos términos. Entonces se puede tornar o se puede surgir la confusión desde ahí. Pero bueno, a ver, redondeando. Nosotros ahora en esta APO en particular, en la APO 4, estamos revisando ejemplos de algunas enfermedades clostridiales. El modelo principal que usamos es el de mancha y no la enfermedad de carbunco que producida por el Bacillus anthracis.
Eso por un lado. Y como estamos acá aprovechando esta misma diapositiva, lo que caracteriza a la mancha por esta particularidad que tiene es que generalmente en los rumiantes, dependiendo de qué rumiante sea el afectado, vamos a tener en los bovinos generalmente va a tener la mancha un origen endógeno. Eso, ¿se acuerdan? Quería decir de que el esporo era ingerido por los animales, llegaba a acceder por vías sanguíneas, ya sea por heridas a nivel de la boca o directamente atravesando la mucosa intestinal, y iba a quedar acantonado en el músculo a nivel de los macrófagos de esas zonas. Y si se llegaban a dar condiciones apropiadas con focos de anaerobiosis, ese desbalance, el potencial óxido redox, ¿no?, que podía llegar a darse localmente, se podía generar todo este proceso de liberación de toxinas a partir del pasaje a forma somática y liberación de toxinas que eran letales. En el caso de los pequeños rumiantes, como ejemplo principal poníamos a los ovinos, este mismo clostridio generalmente se asociaba a la presencia de heridas, por la castración, el escole, la esquila, bueno, diferentes maniobras que puedan generar heridas profundas. Y en ese caso, entonces, esa profundidad de la herida genera la anaerobiosis y la producción de enzimas por parte del Clostridium yegosa. Ojo, no quiere decir que el bovino no pueda sufrir también una vía exógena, pero es muy, muy raro. Y cuando tenemos, bueno, todas estas presentaciones, generalmente se dan en brotes, y lo otro para destacar, que ahora me estaba acordando, me lo estoy mencionando, que para estas enfermedades tenemos unas buenas medidas preventivas, ya que existen vacunas en el mercado que, siguiendo el protocolo sugerido por las farmacéuticas, digamos, dan bastante buen resultado, tanto para los bovinos como para los pequeños rumiantes. Y el otro grupo, que no era el eje en sí de la clase, pero también lo mencionábamos porque podía ser un diferencial, era la enfermedad conocida como edema maligno o edema gaseoso. Esta también tiene por ahí otros sinónimos, o gangrena gaseosa, en donde no es solamente un tipo de Clostridium, sino puede darse por diferentes tipos de Clostridium. Acá puse algunos: Septicum, Sordel, Hiperfringe, Novi, el mismísimo Chegó puede estar nuevamente asociado, generalmente es más de uno. Y en este caso el tropismo, a diferencia de la mancha, que tenía un tropismo más por el tejido muscular, estaba más asociado al tejido conectivo. Entonces, igualmente a veces las lesiones macroscópicas podían confundirse. Pero bueno, todo esto disparó la pregunta de Aldana, así que espero haber aclarado un poco la duda. No sé si fui clara. ¿Tengo algún comentario? Si abren el micrófono. Silencio total. Está escribiendo Emilio. A ver. Aldana puso hoy muchas gracias. Emilio pone muy claro. Bueno, no me alegro. Bien, no Después sé si hay por alguna... ahí, claro, eso, para otras de las enfermedades, no sé si hay alguna duda. Y antes de darle el pasaje al nono, sí tenía una cosita más para aclarar, que me parecía que por ahí también podía llegar a servir, antes de ver los casos que nos va a compartir el doctor Costa. A ver, espero igual a ver si hay alguna duda del chat. Si no, Fiore, arrancá y después de última... Bueno, me voy. Aparentemente no, ninguno comenta, así que creeríamos que está claro. Ahí está. Dale, sí, Milagros. Dice que un factor de riesgo es una dieta muy energética. ¿Qué tiene que ver con la anterior? Tiene que ver, está buena la pregunta también, porque también la susceptibilidad, ¿no?, del bovino joven, sumado a esa dieta, en el momento en donde los animales tienden a crecer, ¿no?, y metabólicamente son muy activos, y ya de por sí normalmente los animales jóvenes en ese metabolismo activo, porque están creciendo sus masas
musculares y su organismo en general, más todavía si tenemos esa dieta, se produce este desbalance de óxido redox que decíamos, en donde ya de por sí hay tendencia a menor concentración de oxígeno en estos tejidos. Entonces, por eso también puede de alguna manera ser también otro factor de riesgo. Ojo, todo esto siempre y cuando no estén vacunados correctamente los animales. Por eso quizás acá lo que más tenemos que enfatizar es también eso, que todo esto se potencia si además no están vacunados correctamente. ¿Y el estrés también provoca una baja tensión de oxígeno en el músculo? El estrés es como, digamos, como otro factor desencadenante más. No lo presentaría de esa forma, como baja tensión de oxígeno, pero sí como, por ejemplo, el estrés que genera el encierro, y el encierro a su vez por ahí con maniobras poco cuidadas que puedan, digamos, que conlleve el golpe de los animales o que se golpeen entre ellos o que uno mismo ejerce algún golpe, eso sí. El estrés solito no me animaría yo a decir que sea solamente el desencadenante, pero sí en todo el otro contexto. Bueno, Por ahí si Colo lo quieren llamar. No, si tienen oportunidad de poder ver el video de hoy a la mañana, que tratamos un caso de mancha, al final vos aclaraste bastante de esto, yo también aclaré algunas cosas de la relación entre la alimentación y la presentación de los casos de mancha. Exacto. Después, Fiore, Anabela consultó, no sé si hay alguna más para cerrar ya con mancha y pasamos a DBB. Veamos. Pareciera que no. Pasamos entonces a la pregunta de Anabela. Dice, si en los animales persistentemente infectados el virus de la DBB no muta, ¿el animal puede llevar una vida normal? Sí. Mientras no mute, igual la normalidad a lo que se refiere a Anabela tampoco es tal en este tipo de animales. La persistencia, y ahí me fui a la diapositiva, y era justamente un poco también a donde quería por ahí también aprovechar para reforzar la idea. El persistentemente infectado, recuerden que es un animal que se infecta cuando todavía está en el claustro materno, ¿no? Cuando todavía es un feto dentro del útero de la vaca, y se infecta antes de que se produzca el reconocimiento posible del sistema inmune, ¿no? De lo no propio. Eso más o menos en el bovino está alrededor del día 125, 150, eso puede variar. Antes de eso, más o menos entre el día 45 y entonces ese rango, entre 45 y 125 días de gestación, si se da la infección con el virus de la diarrea viral bovina, generalmente la cepa no citopática, y generalmente el genotipo 1, y a su vez el genotipo 1B, que es el que por lo menos acá regionalmente ha sido el más descrito, se puede dar esta situación de persistencia, en donde el virus contamina, infecta los diferentes tejidos, quizás en algún caso con algún tropismo especial, pero en realidad cualquiera de los tejidos no es reconocido por el sistema inmune y persiste en ese organismo. Ese animal nace, y aclaro esto por el tema de lo que ella plantea, ¿no? Anabela, de la vida normal. En general se asume que esos animales persistentemente infectados de por sí pueden justamente no tener el mejor desarrollo de su potencial, digamos, genético. Generalmente no son animales que tengan buena ganancia de pesos. También se asume que puedan tener también predisposición a otras infecciones. Así que bueno, incluso a veces se lee que si la cepa que lo contaminó no muta al perfil citopático, ¿no? De no citopático a citopático, y se da la enfermedad de las mucosas o toma contacto con el virus citopático para manifestar la enfermedad de las mucosas, se puede a veces morir de otra cosa con mayor predisposición.
Pero lo importante acá, y por eso lo quería diferenciar con respecto a la latencia de IBR, es que en esta persistencia, justamente como el virus está en todos los tejidos, estos animales durante toda su vida, normal, entre comillas, ¿no? Durante toda su vida, van a liberar de forma persistente partículas virales al medio ambiente en sus secreciones. Dícese desde la lágrima, la leche, la materia fecal, bueno, todas las secreciones que puedan pensar. Por lo tanto, a ellos se los adjudica mucho también la responsabilidad de mantener la presencia del virus a campo. Además de cualquier otro animal que no sea persistente, ¿no? Y que tenga la infección clásica aguda, ¿no? Donde tiene una viremia, libera virus y se transmite de esa forma las partículas virales. Esa es persistencia, así es como se la define la persistencia en los pestivirus, en este modelo que estamos dando, en particular, ¿no? De la diarrea viral bovina. Y la diferencia con la latencia, que también seguramente lo han leído como otro mecanismo, si se quiere, de evasión de los virus al sistema inmune, se da cuando, en el caso de los herpes virus, en el caso particularmente los herpes virus bovinos, los ejemplos que dábamos son la latencia en los ganglios nerviosos, por ejemplo, a nivel del ganglio nervioso trigémino, cuando el virus accede por la mucosa respiratoria u oral y va invadiendo el sistema nervioso periférico primero para llegar por los nervios a los somas de las neuronas de los ganglios nerviosos, o si la infección ocurrió por medio de una infección genital, ascender, por ejemplo, al ganglio nervioso sacro. Y en esos somas neuronales, en el compartimento nuclear de cada una de esas neuronitas, se encuentran en latencia. Y acá sí se describe como otros desencadenantes, como el estrés, o algún otro cambio que inmunológicamente haga que las defensas disminuyan. Ahí sí pueden salir de la latencia los herpes virus y desencadenar las enfermedades con las que está asociada. ¿Sí? Que es bastante variado. Yo acá en esta imagen también puse tipo un resumen muy ultra resumido de todo el espectro de lesiones asociadas, por un lado acá a la izquierda más que nada lo que tiene que ver con el herpes virus, ¿sí? La conjuntivitis, la laringotraqueitis, la lesión a nivel respiratorio, lo que se conoce también como nariz roja, una encefalitis para el herpes virus bovino tipo 5 principalmente, y en el caso de diarrea viral bovina, acá de todo un poco, desde cuadros así subclínicos, diarreas, abortos, IBR también puede causar abortos, casos más agudos de mortandad, y bueno, esto es tipo un ultra resumen de eso, pero quería principalmente por ahí aclarar también esto, y la pregunta de Anabela estuvo buena para eso. Y suma otra Anabela, ahí recién te estoy leyendo. Anabela dice, la latencia entonces solo ocurre en células nerviosas. Para el modelo de herpes virus que estamos mencionando, sí, es ahí donde está descrito. Sí, en el compartimento nuclear, ¿no? Para herpes, para virus ADN. Se integra ahí al material genético. No, por favor, de nada, Anabela, pero haber aclarado la duda. Y no sé si hay alguna otra más. Después, como dice el Nono también en el otro video que van a tener, los otros videitos, se va a complementar por ahí un poquito más con las dudas que surgieron a la mañana. Creo que estamos, ¿no? A ver. ¿Alguna otra consulta, alguna otra inquietud sobre alguno de los temas tratados en esta APO? Mi parte no. Esperamos. No, profe, no. Ahí estamos. Bien. Buenísimo. Te cedo entonces ahí el comando, Bien. Nonito. A ver. Ya puedo compartir la pantalla. Sí. Bueno, perfecto. Yo les voy a presentar dos casos de campo que tuvimos
Uno lo vamos a hacer un poquito más extenso porque nos vamos a meter un poquito con lo que son diagnósticos diferenciales. Si ustedes quieran o no, ya de a poquito han ido sumando a su conocimiento, por lo menos, saber varias de las enfermedades que sufre el bovino. Y tanto en la primera clase como en la segunda y en la tercera, siempre algún comentario sobre enfermedades con signología nerviosa estuvimos viendo. ¿Se acuerdan? Desde la primera clase que Adrián les habló de encefalomalacia y las que fueron sucediendo después. El tema que les quiero mostrar, y muchas de las enfermedades que tenemos que ver para hoy, de las virales sobre todo, y algunas de las bacterianas, también cursan con signología nerviosa. A veces es muy difícil determinar cuál es la signología nerviosa. Todo el mundo habla, el veterinario, el productor, el empleado, todos hablan, tiene signología nerviosa. La signología nerviosa son signos que parten de una disfunción del sistema nervioso, tanto central como periférico. Y a veces uno confunde que un animal esté, entre comillas, furioso, les parece que es una signología nerviosa. Y el estar furioso lo identifica mucho el agente de campo del productor con alteración, por ejemplo, del aparato respiratorio. Una taquipnea, le parece que el animal está furioso y muchas veces atribuyen signología nerviosa a la taquipnea. El otro día le mostré cómo un productor, animales que no podían caminar porque prácticamente no tenían fuerza, no tenían energía, también los veía como una signología nerviosa. Bueno, a nosotros este caso nos consultan por la mortandad aparecida en un feedlot en 2 corrales contiguos que se produjeron en lotes de ternero. Son corrales que tienen aproximadamente 150 animales cada uno, 100, 150. Este caso real ocurrió en la zona de Marcos Juárez, o sea, muy cerquita de acá, 100 kilómetros. Esos lotes de terneros que habían llegado de distintos campus hace aproximadamente 25 días, es decir, acaban de finalizar el periodo de adaptación, arrancaron con signología nerviosa y murieron. Más o menos morían 3-4 por día. Al principio apareció un animal, al otro día aparecieron 2, al tercer día aparecieron 3 o 4, más o menos así fue manteniendo durante una semana, que es donde nos consultaron. Ya al momento de la consulta iban 15 animales muertos en el término de 5 días. No regularmente 3 por día, pero arrancó primero 1, después 2, después 3 o 4, 3 o 4. Bueno, cuando uno le hace una consulta y le dan solamente estos datos, yo les mentiría si les digo, no se le viene a la cabeza ya una serie de enfermedades posibles, ¿no? Nosotros igual siempre decimos que uno tiene que trabajar sobre 4 pilares: empezar a buscar evidencias, la evidencia epidemiológica, la clínica, la anatopatológica y la analítica. Y todo ese proceso no es que uno arranca primero por la epidemiología, después sigue por la clínica, después sigue por la anatopatológica y después la analítica. Porque a veces la primera evidencia que tienen es una de estas. Por ejemplo, vienen y le muestran un análisis. Entonces, arrancan desde una evidencia analítica y a medida que ustedes van actuando como veterinarios, van juntando a la par evidencias epidemiológicas, clínicas, anatopatológicas, vuelven a agarrar otra epidemiológica. Por ahí la evidencia epidemiológica más importante la adquieren a lo último porque ustedes son buenos investigadores y buenos preguntadores y repreguntadores y buenos humeadores de la situación. Y descubre a lo último de que hay un dato que se los habían escondido o no se lo habían dicho, se lo habían olvidado. Bueno, esto es algo muy dinámico. Más que nada quería decir eso. Entonces vamos a arrancar con las armas que tenemos ahora, con las armas que tienen ustedes, animales con signología nerviosa. Ustedes hoy pueden decir algunos que me digan algunas enfermedades que tengan signología nerviosa de las que estuvimos viendo. ¿Hay alguien que se anima a prender el micrófono y me las dice? Bien. Igual están escribiendo, ¿no? Ah, Por ahí no son tan valientes, pero... bueno,
Ahora, ahí va a venir, a ver, un poco de paciencia. Joaquín nos va a salvar acá. Bueno, léamelas porque yo no las puedo leer porque tengo... Herpes virus bovino tipo 5, escribió Joaquín. Perfecto. ¿Qué más? IBR, forma nerviosa. ¿Qué más? Polioencefalomalacia, acá más que nada por el signo hay que tenerlo en cuenta. Perfecto. ¿Qué más? Listeriosis, que provoca encefalitis y vuelta en círculo. Perfecto. ¿Qué más? ¿Algún parásito que eventualmente pueda dar sinología nerviosa? Bueno, no importa. Están muy bien las que pensaron. Ahora les vamos a completar un poquito más. Miren, IBR, forma nerviosa. Poliencefalomalacia. Histofilus somni. Encefalitis tromboembólica. Coccidiosis nerviosa. Listeria. Le vamos a agregar uno, meningitis tuberculosa. Y le vamos a agregar la rabia. ¿Mm? Todo esto, sí, todo esto y hay algunas más. Pero bueno, para empezar a trabajar lo que yo decía, la epidemiología nos va a dar rápido. ¿Rabia dónde hay? Y rabia hay en los lugares donde hay rabia. En este momento en el país va ligado a determinadas zonas muy específicas. Es raro en provincia de Buenos Aires, siempre y cuando no hayan traído Hacienda de origen de los lugares donde hay rabia. ¿Sí? Todo ese tipo de cosas tienen que ir obteniendo ustedes como datos y son las preguntas y las no preguntas. La meningitis tuberculosa, y bueno, en los lugares donde hay tuberculosis y los animales tuvieron oportunidad de chicos de tomar leche con tuberculosis, una de las formas de la diseminación precoz que se da en los animales jóvenes y se mantienen hasta la pubertad, inclusive hasta la preadultez, es la diseminación a través de la de vía sanguínea, por lo cual aparecen las famosas tuberculosis miliares, que cuando se alojan en las meninges, que es un lugar que se pueden alojar en los lactantes, termina produciendo con el tiempo una meningitis tuberculosa, cuya sinología clínica es casi idéntica a cualquiera de estas enfermedades que producen sinología nerviosa. La signología nerviosa de estas enfermedades siempre es muy parecida. Hay un fenómeno de excitación en el cual el animal empieza a estar nervioso, empieza a caminar más rápido, a dar pasos asimétricos, medios incontrolables, a correr, algunos a trotar, otros a girar, giran en círculo, se echan, se levantan, no pueden caminar bien, se caen de los miembros anteriores, se caen de los miembros posteriores, empiezan a hacer signos con la cabeza, mastican, no pueden deglutir, rechinan los dientes. Por último, caen y empiezan a doblar la cabeza hacia arriba, produciendo un fenómeno que se llama opistótono, que se da cuando empieza a aumentar la presión intracraneana. A eso lo acompaña el mal funcionamiento de los nervios y después, como todos estos fenómenos producen primero una inflamación del sistema nervioso que sí o sí va a llevar a una degeneración del sistema nervioso, después de un periodo de 1, 2 o 3 días de excitación, viene un periodo de depresión, ¿sí? Que termina con los animales caídos y la muerte. La signología es muy parecida. Lo que cambia por lo general son las lesiones, sobre todo de tipo histológico, ya que las lesiones macroscópicas son muy difíciles de diferenciar a no ser que estén bien manifiestas. ¿Sí? Y la epidemiología, es decir, cuándo empezó, cómo empezó, de qué forma empezó, cuántos se enferman por día, cuántos mueren por día, cómo empezó el cuadro, cuál es el origen de la hacienda, cómo es el medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para entrar en tema, en el caso que les voy a mostrar hoy, vamos a ver cada una de estas enfermedades, 2 o 3 cositas que tenemos que tener en cuenta para hacer su diagnóstico. Y recordando siempre que no solamente con la anamnesis, sino que con los signos clínicos, con la necropsia y con el laboratorio, van a poder ir manteniendo en dinámica encontrar evidencias, descartar evidencias, después interrelacionar todas y poder emitir un diagnóstico, que es algo que van a ver que es bastante activo. Bien, vamos a ver si fuera IBR en forma nerviosa. ¿Cuáles serían las características más importantes? Por lo general,
el fenómeno de IBR, cuando el virus coloniza el sistema nervioso, produce una encefalitis de tipo linfocítica. Con esto va a haber alteración de generación neuronal, hiperemia a nivel de los vasos sanguíneos, va a perder un poco la conciencia, va a perder la coordinación, el animal no va a poder caminar bien, va a caer de los miembros anteriores, de los miembros posteriores. Si uno tiene la oportunidad de acercarse, van a rechinar los dientes. Por último, este animal se va a tirar de costado, va a realizar opistótomos y en el término de 24, 48, 72 horas muere. Por lo general, los animales que se afectan del virus de IBR no se recuperan. Esta es la posición que termina. Cuando uno hace la necropsia, cuando uno vaya a hacer la necropsia, va directamente al sistema nervioso y a lo sumo lo que va a poder encontrar es una severa congestión de los vasos meningios, que no les va a decir nada, les va a decir que hay un problema congestivo nada más, que puede ocurrir en cualquiera de las otras enfermedades que vimos recién. La poliencefalomalacia, la encefalitis tromboembólica, la listeria, la meningitis tuberculosa aguda o la rabia. Si fuera encefalomalacia, la encefalomalacia es una enfermedad que es un poco más tranquila, que el virus IBR, pero no tan tranquila, porque cuando empieza el fenómeno de encefalomalacia, los signos son de tipo excitatorio, son muy cortos. Terminan echando los animales. Este es el opistótomo, que en este caso lo hacen de decúbito ventral, lo puede hacer tranquilamente en decúbito lateral. Miren la sinología clínica que tiene un animal con encefalomalacia. Uno trata de reincorporarlos, pierde digamos, los sensorios, pierde la comunicación con el medio. A gata se puede mantener en pie, haciendo prácticamente equilibrio. Cuando uno los deja solo van a ver que es incapaz de deambular. Este animal es incapaz de deambular, no va a poder ni coordinar ni mantenerse en pie. Cayó. Bien, este animal, así como lo ven, si fuera encefalomalacia, responde, pero de una forma terrible al tratamiento. Si a este animal ustedes le aplican en este mismo momento una dexametasona y 4 inyecciones endovenosas de tiamina, es muy probable que dentro de 10 horas, cuando lo vengan a ver, los corra, para que se den una idea. Es una de las cosas que utilizamos para hacer el diagnóstico diferencial con IBR. Aplicar la vitamina B, las 4 inyecciones separadas por 2 horas vía endovenosa y ver cómo responde el tratamiento. Por lo general, cuando es encefalomalacia, responde el tratamiento y es una de las, digamos, de las formas para diferenciarlo de IBR que tenemos. La otra es necropsia y hacer esto es encefalomalacia también. Otra de las características del encefalomalacia es que van deambulando ciegos hasta toparse o con un palo o con el alambre o con una varilla. Ahí se van a quedar quietos y si uno no los toca, capaz de quedarse una hora en esta posición. Si uno va a hacer la necropsia, vamos a encontrar que lo único que hay es una ligera congestión de los vasos y de las meninges, igual a que se veía el virus de IBR. Solamente si la encefalomalacia tiene más de 7 días de sinología clínica, recién ahí van a poder ver la verdadera región malásica, que es el reemplazo de las circunvoluciones cerebrales por un tejido de tipo mixomatoso. Que esto es muy raro de ver. Por lo general, ven el tejido y es normal, como acá. Lo llevan al microscopio y recién ahí pueden ver la encefalomalacia. Acá o acá. Perfecto. La otra cosa que tienen, si no se ve, es utilizar la lámpara de Wood y van a ver la fluorescencia del área lesionada.
El otro que tenemos que tener en cuenta para la signología nerviosa es la coccidiosis nerviosa. Recuerden que la coccidiosis nerviosa se caracteriza porque es animales que aparte van a ver, este es un animal con coccidiosis nerviosa, va a tener incoordinación al caminar. Si uno tiene oportunidad de ver la materia fecal, van a ver que hay sangre. Y bueno, y la incoordinación del animal para poder caminar. A pesar de tener un buen estado, hay algunos datos epidemiológicos que nos ayudan a pensar esto, que es que son pocos los animales con signología nerviosa. Si fuera un brote de IBR, es muy probable que en este lote hubiera 6, 7, 8, 9, 10 animales. Cuando es coccidiosis, son más bien esporádicos los casos. Ahora, caminando no se diferencia mucho de lo que es el virus de IBR y lo que es la encefalomalacia. Bien, hay que hacer necropsia y observar bien. Intestino grueso, donde vamos a encontrar lesiones hemorrágicas en el ciego, en el colon y en la parte craneal del recto. Muy fácil de diagnosticar con un HPG o directamente raspando con el cuchillo la mucosa del intestino, poniendo sobre un portaobjeto y verlo al microscopio. Es impresionante la cantidad de oquistes que ya se ven formados. El otro es el Histophyllus somni, encefalitis tromboembólica. Acá los animales están más tranquilos, están como dormidos. Y es una enfermedad que no afecta a muchos animales a la vez y que siempre se acompaña de un trastorno pulmonar, de una neumonía producida por ese mismo Haemophilus, que es el que le facilita el desprendimiento de trombosépticos a la sangre para que vayan al sistema nervioso y puedan producir esa trombosis séptica que se ve ahí, se ve ahí, se ve ahí. Lo llevan al microscopio y van a ver una encefalitis supurativa. ¿Esa qué? A veces se puede ver esa supuración sobre las meninges, también producida por la misma bacteria, o directamente esos trombosépticos. Por lo tanto, con la necropsia, acá sí se podría arrimar más a un diagnóstico, ¿no? Desde ya que tenemos que tomar la medida de, en este caso, de encontrar este tipo de lesiones, tomar material para el laboratorio para poder encontrar esa evidencia analítica. La listeria, que recién la nombraron, es una enfermedad también que produce signología nerviosa. También la llaman enfermedad de la luna o enfermedad del círculo, porque los animales caminan en círculo como mirando o buscando la luna. Tiene una característica esta enfermedad que por lo general produce una hemiplegia en la cara, ya que entra por vía nerviosa, por un sector del trigémino, produce inflamación del tronco encefálico donde nacen los nervios craneanos que dan la movilidad a la cara. Y por eso, por lo general, van a tener primero una excitación de una parte con varios tics de la oreja, parpadeo, al otro día parálisis de esa oreja que se cae, del parpadeo y del labio que se cae también. Y les da incapacidad para poder tragar agua. Por lo general, la listeriosis los deja vivos hasta que los animales mueren por inanición y por falta de agua, ya que tienen incapacidad de prender, masticar alimentos y de tomar agua. No obstante, la necropsia les va a ofrecer poco dato. No van a encontrar lesiones macroscópicas, necesitan sí o sí muestras para el laboratorio de bacteriología y sobre todo de histopatología. Todas estas afecciones nerviosas producen lesiones diferentes que la histopatología se las encuentra. Por eso es muy importante en la signología nerviosa las muestras para histopatología. La meningitis tuberculosa. La meningitis tuberculosa en nuestra zona está muy asociada a un sistema productivo que es el tambo. El tambo aparece por lo general, la adquieren, digamos, de lactantes. Sobre todo cuando se utiliza leche de vacas tuberculosas para alimentar los terneros de la guachera. Entra por vía digestiva,
hace su primera inoculación o el complejo famoso de Ranke en el intestino y en el ganglio mesentérico y después empieza a diseminarse. Cuando la diseminación es precoz, que se da mucho en los terneros, van a ir a ubicarse en lugares donde el aparato inmuno no los pueda jorobar mucho. Uno de esos es la meninge. ¿Qué hacen con esto? Una meningitis que empieza a proliferar, se forman pequeños granulomas que tardan por ahí 6, 7, 8, 9 meses o más en desarrollar. Entonces, estos animales, cuando están en una etapa de los 10 meses, 15, 18 meses, comienzan a desarrollar signología nerviosa por la misma lesión compresiva que empieza a ejercer esos granulomas de la meninge sobre el sistema nervioso. Y el animal adquiere una signología que uno lo podría confundir tranquilamente también con una listeriosis, con un virus de IBR o con una encefalomalacia. ¿Mm? Lo que sí siempre va ligado al tambo. Y uno, haciendo hincapié en su historia, le van a contar que es un tambo donde se alimenta el ternero no con sustituto lácteo, sino con leche propia del tambo. Y si indagan más, les van a confesar o les van a contar, pues a veces no se cuenta esto porque inclusive o les da vergüenza o saben que toda vaca tuberculosa la tienen que eliminar, le van a confesar que se quedan las vacas tuberculosas y que para no tener problema con la leche, destinan la leche de las vacas tuberculosas a la alimentación del ternero. Esto se soluciona muy fácil. Con pasteurizar la leche se la pueden dar tranquilamente a los terneros que cortan la cadena de transmisión. Pero bueno, esto no ocurre. ¿Mm? Bien. Estos animales con una necropsia uno los detecta porque encuentran la meningitis tuberculosa, sobre todo en la parte basilar. Ahí es donde más granulomas se van a encontrar. Son pequeños, amarillos, a veces confluyen, a veces producen diversión, pero bueno, estas 3 fotos no encontramos las propias, nosotros tuvimos varios casos, así que las obtuve de la revista de investigación veterinaria del Perú, donde pude sacar para mostrarles esto. Y por último, un tema que, les digo la verdad, se está poniendo cada vez más de moda, la rabia. Porque si bien tuvimos durante muchos años prácticamente controlada esta enfermedad no aparecía, comenzó a aparecer en forma esporádica, habrán visto, habrán escuchado el año pasado, ya en animales domésticos, rabia urbana, y la que a nosotros nos preocupa mucho son lo que llaman rabia selvática, que también denomina rabia pareciante, porque en los rumiantes producen signología nerviosa, terminan cayendo por paresia de los miembros posteriores, quedan paralíticos, los miembros posteriores no pueden caminar. Nada más que en la rabia pareciante, esta rabia se da en zonas tropicales de nuestro país, donde la signología puede aparecer, y es común que aparezca en terneros chiquititos. Hay que tenerla muy en cuenta. Terminan de esta manera. Es así como terminan, mueren en espasticidad. No alcanzan a hacer la fase de depresión. O sea, es todo excitatorio y terminan muriendo con espasticidad. Hay que tenerlo muy en cuenta. Porque hay un agente que es el importante que transmite esta enfermedad, que es los pequeños vampiros, vampiros, de modus rotundus, que antiguamente llegaba en nuestro país y hacíamos una línea que pasaba por la mitad de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Catamarca hacia el norte. A veces aparecen casos, y últimamente han aparecido casos más en el sur de Santa Fe, en el norte de La Pampa, ya que el hábitat de MOE se ha modificado. Antiguamente se había retirado muy al norte, ahora han empezado a aparecer casos de vuelta. En los últimos casos, que todos los años aparecen 2 o 3 casos en bovinos, se han dado en Córdoba, en Santiago del Estero, y este que les mostré recién en Misiones. En Córdoba, esto nos llegó de Córdoba. Esto es rabia pareciante en bovinos. Zona lechera de la cuenca de Sancor.
Esto en provincia de Buenos Aires, uno lo primero que piensa es que es un caso de IBR encefálico. La sinología es muy parecida. Un comentario, no, mientras vemos el video, es que con respecto al vector también habría que diferenciarlo de los casos que a veces aparecen en los murciélagos insectívoros, que sería distinto, o sea, la epidemiología no estaría tanto relacionada, sí con los casos en felinos y en caninos o en las personas, pero no tanto con bovinos, porque ahí tiene menos probabilidad de acceder el bovino a los murciélagos insectívoros o herbívoros. Claro, estos son vampiros, chupan sangre. Por lo general, las áreas donde atacan más fácil es los lugares donde no se puede rascar o no se puede el animal, primero de noche, ¿no? El cuello, la cruz y la grupa y el anca. Bien. Sigamos con nuestro caso que nos consultaron hoy. Nos consultaron por Una un problema. pregunta, antes Sí, que continúes acá en el chat, sí. preguntan si se usan harinas de carne para el engorde, ¿tendríamos que hacer diferencial con encefalopatía espongiforme bovina? Bien. No, te digo por qué. La encefalopatía espongiforme bovina es terriblemente esporádica. No se da en animales tan jóvenes, se da en animales muy adultos, tienen que estar arriba de los 5, 6, 7, 8 años. Y gracias a Dios, Argentina y Sudamérica, sacando algún casito medio dudoso de Brasil, está libre de esta enfermedad. Así que Ahí podríamos agregar, también que en realidad está prohibido en Argentina alimentar con harina de carne por este tema. No se puede alimentar, no digo que no lo haga alguien, pero no se puede, justamente por este sí. tema. Y que el INTA viene haciendo una Un investigación control. epidemiológica, ¿no? Con respecto a análisis en frigorífico, que, o sea, está permanentemente monitoreado la inexistencia de la enfermedad, ¿no? No solamente por lo que dice el nono, por toda esta epidemiología, sino aparte y claro, esto que dice el nono ahora en Brasil, hay dos casos ahí que habría que ver cómo se generaron, ¿no? Toda la historia, por el periodo de incubación tan larga que tiene la enfermedad. Ahí, Emilio, decís que la semana pasada se reportaron casos en Brasil. ¿Te referís a encefalitis espongiforme o a rabia, Emilio? Ahí está. Encefalitis por espongiforme. Bueno, no, de eso no tenía noticias todavía. Bien. Bueno, volvemos. Vamos a la anamnesis y ahí descartaremos lugar para decir que no hay rabia, movimiento de hacienda para decir que no hay rabia, animales jóvenes para ir pensando en lo que es IBR, encefalomalacia, listeria, que comen, saben que la listeria necesita sí o sí una fuente de bacterias que pueden ser o los hilos en mal estado o la suciedad que hay en los comederos. Ahí iremos descartando si son comederos limpios, si no le están dando silo. Bueno, así vamos elaborando para ver qué evidencias encontramos. Nuestro caso, que está acá, es en este feedlot, donde vemos que, bueno, más o menos comida vieja no hay. Los animales, estos están hace 20 días. Aparecen ellos, y así me explicaba, por eso sacamos la foto, mira, empiezan como una babita, alargar como una babita. En realidad, ¿qué le está pasando a este animal? Primero está molesto, está excitado y empieza a tener trastornos de la coordinación muscular, tanto cuando caminan, vamos a verlo caminar ahora, como cuando mastican y tragan. Entonces, empieza a tener problemas de disfagia. Lo mismo que en la rabia. No es que aumente la secreción de saliva, sino que no la pueden tragar. Si aparte de no tragar saliva, tienen excitación donde empiezan a rechinar los dientes, la saliva la empiezan como a batir y se les hace espuma. Si no, empieza a caer en forma filante como están viendo acá. A ver qué vemos.
Vamos a sacar el audio por las dudas. Este es el animal, fíjense cómo empieza a perder saliva. Si ustedes se acercan, se escucha el rechinar de dientes. Así es como empieza el proceso. Están incordiosos, van para un lado, van para otro. Por lo general, se apartan del lote. Es como que el lote les molesta. Empiezan a dar vueltas solo por el potrero, o en este caso por el corral. Van a ver cómo van a ir evolucionando el caso. Vean que es un animal que tiene buen estado, ¿no? Cuando ha pasado ese proceso de excitación, que inclusive pueden hasta caminar en círculo, empiezan los procesos de depresión, donde no tienen ganas de caminar, están ciegos, no ven. Acá las funciones del sistema nervioso empiezan a disminuir cada vez más, ciegos, no coordinan, no se ubican en el medio ambiente. Una respiración más bien entrecortada. Cada vez que estiran el cuello están haciendo esfuerzo por respirar y por tragar. ¿Qué están haciendo? Estamos revisando los oídos. ¿Por qué? Hay una enfermedad que hay producida por un ácaro, por una garrapata, la garrapata de la oreja, el Otobius, que la Hacienda Avenida de la Pampa puede llegar a tener ese problema, les produce una encefalitis. Y también lo tenemos como diagnóstico diferencial en estos casos, sobre todo si es Hacienda Avenida de la Pampa. Ahí donde toman contacto con el palo o con el alambre se van a quedar horas, como sucede en la encefalomalacia. En esta posición este animal se quedó, no me acuerdo, pero era más de 15 minutos. En la listeriosis y en la encefalomalacia adquiere la misma posición. Y así se puede quedar tranquilamente una hora. Lo mismo si uno les pone la mano. Bien. Bueno, esto ya lo estuvimos viendo recién. Necropsia. Abrimos el animal, sacrificamos uno, hacíamos necropsia. Una congestión que no aporta muchos datos, una congestión de las meninges, sobre todo una vez que sacamos la dura madre, con los vasos ingurgitados. No hay otro hallazgo importante, más tampoco se cree que es muy importante esto porque en las otras enfermedades se da. Tenemos que sacar cerebro. Ya tenemos la sospecha firme de que es encefalomalacia o IBR, o el listeria, así que vamos a tomar la mitad del encéfalo para histopatología y la otra mitad para pruebas virológicas y bacteriológicas.
Previamente, antes de sacar la cabeza, ya tendríamos que haber sacado líquido cefalorraquídeo en una jeringa estéril. Y bueno, ahora con un cuchillo lo cortamos por la mitad y destinamos mitad para una área y mitad para otro área. Es común en las enfermedades que tienen sinología nerviosa, con deambulación, caídas, permanentes caídas, que en el encéfalo aparezcan hemorragias. En la hemorragia de la meninge, pero las hemorragias son por los golpes que se pegó con la cabeza, cuando va a apoyar con los palos o cuando se cae. ¿Ven? Esta es la famosa hemorragia de contragolpe. Se dio el golpe acá y aparece la hemorragia en el otro lado. Si se hubiera dado acá, aparece la hemorragia atrás. Esta hemorragia, que no tiene que ver con la afección, sí tiene que ver con la sinología clínica que tuvo. Van a ver que se agregan, ahora cada vez se agregan más con sinología nerviosa. Ahora hay intoxicaciones, sobre todo cuando están comiendo pastos o rastrojos que tienen como base algunas toxinas de hongos, que tienen una sinología parecida. Algunas se caracterizan porque se caen de atrás, otras se caracterizan porque se caen de adelante, pero bueno, sinología nerviosa ya van a tener, creo, una clase donde les van a hablar. Este es un encéfalo con IBR, parece que fuera normal. Para bacteriología, líquido cefalorraquídeo y encéfalo. Para virología, el encéfalo o parte del encéfalo. La histopatología, encéfalo y órganos varios. Serología, sangre sin anticoagulante. En los casos virológicos, estuve viendo lo que les contó Fiorella sobre la serología para el estudio, para el diagnóstico de estas enfermedades, la importancia que tiene hacer lo que es serología pareada. Ténganlo muy en cuenta, por una sencilla razón. Estas enfermedades o estos virus están muy distribuidos en nuestros ganados. Y si bien no todos producen enfermedad clínica, sí en todos producen respuesta serológica. En una palabra, si ustedes sangran todas las vacas del país, es muy probable que el 70% de nuestras vacas sean positivas a virus de diarrea viral y otro tanto a virus de IBR. Sin embargo, como herramienta diagnóstica no les sirve un solo análisis de sangre, les sirven dos, las muestras pareadas, y ya les digo, escuchen que está muy bien explicado por Fiorella en la parte que habla sobre diagnóstico en base a estas pruebas. Y en la parasitología, materia fecal, siempre buscando coccidia y raspaje de la mucosa intestinal. ¿Ven? Esto es lo que le decía la hemorragia que decía hoy. Bien, el diagnóstico fue una IBR en forma encefálica producida por el tipo 1 subtipo 3 o, como se llama denomina ahora, tipo 5 de herpes virus. ¿Alguna consulta? Hago un comentario que iba pensando en realidad como otro diferencial nervioso del norte del país. Me acordaba de los casos en Jujuy de babesiosis bovina, ¿no? Por Babesia bovis, ese también es otro diferencial que estamos ahí, ¿no? En esa zona. Sí. Acá Luis, el doctor Facio nos aclara, Otobius magnini, garrapata blanda del bovino, está mucho en la zona de Garrapata y en aquellos que sean de la zona de La Pampa, es común también en la zona de La Pampa. Y después no nos podríamos agregar lo que son las iatrogénicas, la intoxicación por órganos fosforados. Y órganos clorados, exactamente. También. Tienen una signología un poquito más rica que estos, que uno puede tener una mayor orientación. Y Walter, muy bien lo que aclarás, en las intoxicaciones es muy, muy importante la anamnesis y el recorrido del lugar que hagan. Vamos a ver si tenemos alguna posibilidad de mostrarle algunos casos que hemos tenido nosotros, donde hemos intervenido varios de nosotros, donde la anamnesis y el estar en el lugar y observar y preguntar sobre el lugar nos ha llevado a diagnósticos fáciles. Anabela Mariana pregunta si no responde a ningún tratamiento. Una vez que está infectado el virus de IBR, no. No hay nada que lo pueda mejorar
es un virus. En una etapa primera, nosotros en veterinario no tenemos mucha experiencia en usar drogas antivirales, como por ahí está en un humano. Lo único, por lo general, o sea, la experiencia que tenemos, animal que se enferma, animal que se muere. No se salva con nada. Y si se salva, son esos animales que, entre comillas, quedan bobos. Trastornos para deambular, trastornos para desplazarse, trastornos para comer, así hasta que mueren o que uno los carga, si los puede cargar, y llevarlos a un mercado. Pero no hay tratamiento para el caso de IBR, no hay. Roberto. No consulté nada. Hay vacunas, sí, pero como todas las vacunas virales, se las dejo con un signo, no con uno, con 800 signos de interrogación. ¿Está la vacuna? Sí. ¿Sirven? Es la experiencia de cada uno de ustedes que les va a decir. Yo tengo mala experiencia, por eso no les digo nada, pero existen en el mercado. Creo que de todas las vacunas que hay dando vuelta contra el virus de IBR, hay una sola que tiene incorporado el biotipo 5, ¿no? Por ahí, Luis, vos te acordás mejor que yo, creo que es la vacuna, bueno, no me acuerdo el laboratorio, pero hay un laboratorio que ha incorporado el biotipo 5. Ahora me dice usted, ¿sirve? Y habría que enfrentarlo frente a la enfermedad y ver si sirve o no sirve. Está esa herramienta, se puede usar, si usted le indican sí, y ahí van a tener su experiencia, de cual le pedimos que la comparta con nosotros, así después nos formamos un poco más del concepto de si estas vacunas sirven o no sirven. Con respecto a la vacuna de IBR, lo que viene en la vacuna vienen con el 1A y con el 5. Esas son las dos que cubre. Perdón, me estoy equivocando. No, disculpen, me estoy equivocando. Estoy diciendo una cosa que es incorrecta. Vienen con el 1 y el 5. El 1 y el 5. El 1 y el 5, sí. Perdón, me equivoqué con otra enfermedad. Está bien. Bien. ¿Alguna consultita más sobre estas enfermedades? Aprovechen, por en realidad acá hay enfermedades que no las vamos a poder desarrollar durante el curso. Se las comentamos en este momento y bueno, aquel que le interesa sobre todo la parte de vacas, le podemos profundizar un poquitito más sobre algún temita de esto. Bien, el otro que yo tenía preparado era, a ver, vamos a ver, en este caso. Bien. Nos consultan por muertes en un lote de toritos filoteados sobre 24 animales. Sobre 24 animales murieron 2 y un tercero posee síntomas de diarrea y decaimiento. Bien, nosotros vamos a ver esos toritos filoteados, siempre con este esquema mental en la cabeza que les recuerdo que es un esquema dinámico y que ustedes lo van a ir adaptando a su trabajo a medida que vayan desarrollando el ejercicio de la veterinaria rural o de la veterinaria de campo. Bien, este es el animal. Es un animal que tiene diarrea, vientre alargado, se nota que no ha estado comiendo, ligera secreción en la boca. Cuando uno lo revisa en la manga, ve que tiene úlceras alrededor de los hollares, en el labio superior, inclusive dentro de la boca. Bien, eran 24, se murieron 2, abrimos la boca, está todo lleno de llagas. Digo, ¿qué cosa parecida a enfermedad de las mucosas?
habrán visto que la enfermedad de las mucosas, el virus tiene varias características, pero dentro de esas características, el primero es que es inmunosupresor. Y el segundo, que en animales persistentemente infectados, que se da en muy pocos animales, hoy hablaba Fiorella del 1 al 2%, cuando la cepa muta y se transforman dos cepas en un mismo hospedador, dos cepas diferentes, la mutada y la no mutada, se produce la enfermedad mortal que se llama complejo enfermedad de las mucosas, que terminan matando a los animales. Entonces, bueno, son pocos animales, en este caso como el lote es chico, puede haber alguna diferencia estadística. Mira, tendríamos que hacer una necropsia. Eran toritos de buen pedigree, pero el hombre dijo, no, hagan la necropsia, yo necesito saber porque quiero saber qué es lo que me está pasando. Hicimos la necropsia y observamos todas las lesiones de enfermedad de las mucosas. Úlceras en el paladar duro, en el paladar blando, en el esófago, como las famosas arañazos de gato, que nos contaban en patología especial, como si un gato hubiera dañado. Cuando vamos a intestino delgado, necrosis de las placas de Peyer, esto es patognomónico. Digamos, a mí me muestran esto y dijo, ese animal tiene enfermedad de las mucosas. Pero observamos que todas las serosas estaban llenas de hemorragia, petequias, equimosis, sufusiones. Las que rodeaban a los grandes preestómagos, los besos del intestino, este es colon espiroide. Entonces, no, digo, acá se habrán mandado una macana. Esto que ven acá, estas lesiones, son clásicas de un síndrome hemorragíparo. Le estoy hablando, este caso fue hace más de 15 años atrás. Entonces dijimos, hay enfermedad de las mucosas, pero acá se están intoxicando con alguna sustancia que produce trastorno de la coagulación. Y enseguida nos fuimos para el lado de las warfarina, dicumarol, a preguntar, a ir al campo si están dando veneno de ratas, si no están dando veneno de ratas, si están comiendo silo de tréboles o trébol mal enfardado, buscándole por el lado. Y ya que estábamos en el campo, dijimos, vamos a sacar materia fecal, lo vamos a llevar al laboratorio a ver qué vemos. El riñón también tenía estas petequias, que era raro. Desde ya tomamos muestras para histopatología de todos. La vesícula biliar, con hemorragia, terrible. Pero ya que estábamos en el campo, hicimos cerrar el lote, elegimos materia fecal de 3, 4 animales, y ¿saben qué encontramos? Coccidios. Entonces, nuestro razonamiento, con la anamnesis, con los signos clínicos, con la necropsia, sabíamos que teníamos un fenómeno de enfermedad de las mucosas que se da en 2 o 3 animales nada más, pero esos 2 o 3 animales, mientras tienen enfermedad de la mucosa, contagian el virus. ¿Qué hizo con el resto? Depresión inmunológica, agarraron coccidio. Cerramos el diagnóstico y el colega nos preguntó, ¿se me van a morir más? No, le digo, tratá bien la coccidiosis, y el virus de la diarrea viral es un virus muy inmunogénico. Entonces, los animales que no tenían esa viremia persistente han tenido el efecto del virus de diarrea viral. Una inmunodepresión, responde rápidamente su aparato inmunológico, se vuelve a acomodar y se saca la enfermedad de encima. Te van a quedar resistentes a este virus, así que sacarle los coccidios y no se te va a morir ninguno más. Y este mismo colega, a los 30 días, nos pidió si no le podíamos hacer una visita. Era en Bransen, recuerdo que era en el camino que está entre Bransen y San Vicente, que nos quería mostrar este lote de animales que eran, cuenten, son 20 y pico, toritos Hereford, y siempre yo digo, miren este grandote, porque este grandote es el que no nos deja mentir. No solamente se le murió uno, se le murieron todos menos 2, hasta el grandote,
que era el negro este. Aislamos virus de la diarrea viral bovina, no lo pudimos tipificar, pero estamos seguros porque toda la epidemiología, las lesiones macro y microscópicas coinciden con la cepa hemorrágica, o sea, el biotipo 2 del virus de la diarrea viral bovina. Tengo entendido en el país 3 veces ha aparecido, una la describió el doctor Margheriti con la gente de Biogénesis hace como 20 años, la otra la describió Anselmo Dion con la gente del INTA y Ernesto de Urosola, y este que no lo pudimos describir porque recuerdo que ese virus lo perdimos en una heladera en el verano por un corte de luz, en el del viejo Cedive, pero que nos quedó para mostrar que esta enfermedad, la enfermedad de las mucosas, que antiguamente pensábamos que se daba en un 2%, que no se contagiaba de un animal a otro, que era solamente en los que producían viремia persistente. Cuando aparece este virus hay que tener mucho cuidado porque primero es muy contagioso y segundo es mortal. Así que, gracias a Dios, no ha aparecido dentro de ninguna concentración animal como puede ser un feedlot, porque si aparece dentro de un feedlot puede llegar a producir un desastre. Y desastre estoy hablando de, se pueden morir 20 como se pueden morir 400, para que se den una idea. Bien, aquí tenemos el lote que fuimos a visitar y el lote que nos llamó el colega y le fuimos, aunque sea a sacar la foto. Síndrome hemorrágico por virus de diarrea viral bovina, genotipo 2, cepa hemorrágica. ¿Alguna consulta? Quedamos impactados, no. Me acuerdo mucho de ese caso porque hacía poquito que había entrado ya al CEDIVE y yo estaba haciendo la parte de virología con Ale Valera y claro, estábamos frustrados porque parecía como que podía llegar a ser enfermedad de las mucosas y ya habíamos en algún momento podido recuperar así porque es bien citopático cuando es enfermedad de las mucosas, entonces las líneas celulares se mueren, qué sé yo, y en este caso me acuerdo que yo estaba dele cultivar y no había forma. Le habíamos hecho una inmunofluorescencia así media casera con Ale y me acuerdo que había marcado y no morían las células, pero había marcación y entonces estábamos todo en la duda hasta que finalmente cerró por el lado este del síndrome hemorrágico, que el genotipo 2 no es citopático, sino que la patogenia aparentemente de todas estas presentaciones tienen que ver más con un fenómeno de trombocitopenia, ¿no? que facilita justamente todo el desorden así hemorrágico. Caso tremendo. Y de ese lote que les mostré, quedaron vivos 2 nada más. Profe, con esos animales muertos, ¿qué se hace? ¿Se los entierra todos juntos? O... La verdad, si tenés herramientas con qué enterrarlo, lo puede hacer, pero yo te diría que el 98% de los establecimientos de la República Argentina no tienen herramientas de cómo enterrar esos cadáveres. Esos cadáveres se dejan a que la naturaleza actúe, más que nada. Se podría hacer quizás el tapado controlado del carunco, que es un poco más factible, cubriendo con un poco de formol, cal y el nylon de silobolsa de 200 micras, y después quemarlo, pero mucho más, como dice el nono, en general, eso queda a la intemperie, ¿sí? Esto queda después, digamos, para que empiecen las imaginaciones de novelas medias urbanas y suburbanas, donde aparecen cosas como el chupacabra y todo eso, que es por dejar cadáveres así en el medio ambiente, en el campo, que por ahí quien les dice que de acá a fin de año tengamos una oportunidad y les contemos también la experiencia que tuvimos cuando estaba en el CEDIVE, el grupo del CEDIVE, con el tema del chupacabra. Que también estaba Luis ahí, me acuerdo. No quedó claro eso, no. No sé si hay alguna pregunta más al respecto en cuanto a los temas o a los casos.
Bien, la mayoría ha respondido que no. Los otros no han respondido. Ahí siguen sumando los no. Bien, si no hay ninguna consulta más, vamos a dejar de grabar. A ver, en el chat. Entonces, tampoco ningún tratamiento para droga. A ver, para DBB lo único que tenés son manejos a través de la vacuna. Primero, la enfermedad que produce el virus de diarrea viral es una enfermedad que prácticamente no la van a ver nunca, a no ser que sean las manifestaciones clínicas como enfermedad de la mucosa, aborto o trastornos en los fetos. Cuando vos lo ves, ya pasó la enfermedad. No está, desapareció. El animal tiene anticuerpos contra la enfermedad. Es muy difícil. Lo único que puedes hacer es prevenir esas situaciones a través de las vacunas, que como toda vacuna viral bovina, excepto la dactosa, que está hiper y super probada, tiene sus pros, sus contras y sus peros de si sirven o no sirven. Hay gente con mucha experiencia que dice que sí que sirven, hay gente con mucha experiencia que dice que no sirven, y bueno, el desafío está en poder producir vacunas que han sido desafiadas contra la enfermedad, cosa que no hay. Ahora, el virus de DBB que pasa por un lote de animales, te va a producir una enfermedad, digamos, del nivel de una leve gripe, una pequeña diarrea con una alta respuesta del aparato inmune, con un alta, digamos, rechazo a la enfermedad por el aparato inmune. El problema tenés que si en ese momento el animal está preñado, ahí te viene todo el lío de la DBB. Si está preñado, se te va el feto. Te produce malformaciones, te produce aborto o te produce los persistentemente infectados, que son los que te van a mantener la enfermedad adentro del campo el año que viene. Y volvés a lo mismo. Los virus te van a producir el año que viene en las madres inmunidad, pero en aquellas preñadas, y así se te van repitiendo los ciclos. Y te van a aparecer todas esas variables que están muy bien explicado en el video de diarrea viral, donde te explican el virus en sus diferentes circunstancias, qué es lo que te puede producir. Emilio, mira, las vacunas, ahí me preguntan, pero ¿por qué no sirven? ¿No fueron probadas anteriormente? Las vacunas virales que tenemos han sido probadas, menos la dactosa, que tiene otra cosa. La dactosa, ahí se ha puesto todo para hacer esa vacuna, porque es una enfermedad en realidad grave con mucho perjuicio económico para el país. Las demás vacunas son vacunas que se producen cultivo de virus, se inactivan por el formol, se esterilizan, se filtran, se enfrascan y se venden. Las únicas pruebas que se hacen son pruebas de cobayo en laboratorio, que le inyectan la vacuna y miden anticuerpos. Nada más. Ahora, la prueba de cobayo, que si bien es una forma de medir algo de la eficacia, no es extrapolable a la vaca que come pasto, le llueve, agarra el sol, la corres, la metes en una manga, la encepás. O sea, hay muchas circunstancias de la vaca que habría que desafiar en esa vaca, darle la vacuna y después darle el virus. Que eso es lo que se hace en las tosas. Le vacunás y después lo desafías con el virus de campo vivo. Y ves si se agarra la enfermedad o no se le agarra la enfermedad. Esta vacuna que tenemos no está hecha esa prueba. La única prueba que tenemos son los veterinarios que la han usado y que algunos te dicen, a mí me sirvió, a otros no sirvió. Pero siempre con una base científica muy, me parece. No sé si te contesté, Emilio. Ahora, que es la única herramienta que tenemos, es la única herramienta que tenemos para usar. Vos me dices, ¿ustedes la usarían? Y yo la usaría hasta que me dé cuenta que vacunando igual me agarra la enfermedad, y ahí lo pensaría una vez. Y a la segunda vez ya lo pensaría más fuerte y a la tercera vez no lo usaría más.
Lo otro por ahí también para sumar, en las estrategias que se intenta desarrollar, porque es cierto, es bastante frustrante todavía el tema del uso de las vacunas, aunque hay, vamos a decir, ¿no?, que también hay empresas que están intentando mejorar todo esto, pero bueno, es complicado. El tema de diagnosticar al persistentemente infectado, porque justamente como lo estamos mencionando muchas veces, es, digamos, un objetivo importante para intentar en lo posible, pero bueno, es buscar la aguja en el pajar, no estamos diciendo que puede ser 1% o 2% como mucho, así que también esos métodos están probados, son todavía engorrosos y costosos de implementar, pero bueno, hay lugares en donde también tienen que tener solucionado por ahí otras cosas, ¿no?, previamente para sumergirse en este tipo de protocolos sanitarios, pero bueno, están disponibles esos métodos, hay que seguir emprolijándolo. Es verdad lo que dice, que por ahí la consulta más que nos llega, o que les va a llegar seguramente a ustedes, va a tener que ver con las fallas reproductivas probablemente, porque es en general el motivo de consulta, porque a veces todas estas otras presentaciones, salvo alguna que otra, no son tan frecuentes. También eso como para reforzarlo como propuesta, digamos, de manejo. Muy bien. ¿Alguna otra consulta o pregunta? Emilio dice que no. De todas formas, para terminar un poquito un comentario final sobre las vacunas, eso después también se ve en otra materia que es inmunología aplicada. Ahí vamos a hablar un poco más de todo lo que dice Emilio, de por qué fueron aprobadas y la eficacia, la eficiencia, bueno, que ahora se nos va a ir mucho de tema, me parece, no lo vamos Sí. a agotar el tema. Van a poder discutir con el Colo bien. Bueno, vamos a dar por finalizado entonces la grabación. Si no se extiende demasiado. Ahí está. Bien. Bueno, acá todos responden que no, que muy claro, muchas gracias. Bueno, me alegro. Bueno, nos vamos a despedir, muchísimas gracias. Y nos vamos a reencontrar el próximo lunes con la APO 5. Muchísimas gracias a los docentes. Un gusto. Nos vemos Listo. la próxima semana entonces. Nos vemos. Abrazo. Perfecto. Adiós. Chao, gracias a todos.